de 4 minutos, otra versión es esta, y una tercera diferente para el día lunes en la radio. Hermano, mire que tenemos que ir a cantar a radio el lunes, está todo preparado, así que hay que hacer unas 4 o 5 alabanzas. Ya tenemos contrato con el hombre del charango aquí, así que no sé el del bombo, pero hablamos con las autoridades de la radio el otro día, le dijimos que íbamos a ir a cantar el lunes. Íbamos, ustedes van a cantar. Bueno, busquen ahí, hermano, en sus Biblias, en Colosenses, el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3 y versículo 5, dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y nuestro tema hoy, hermano, es encadenados a hábitos insanos. En primer lugar, ¿qué es un hábito? Es una conducta repetida. Un hábito es algo que se aprende y lo empezamos a hacer con continuidad. Cuando hablamos de algo insano, es algo que atenta contra nuestra salud. El diccionario, cuando habla de algo insano, se refiere a una persona que es demente, alguien que está loco o alguien que está enfurecido. Así que eso tiene que ver con un hábito insano. Muchas veces nosotros, pensando en el área alimenticia, nos hemos habituado en este tiempo a comer lo que llamamos comida chatarra. Y sabemos que eso es malo para nosotros, pero es como es moda. Entonces la gente come sus hamburguesas y come sus salchichas, hot dogs y todo ese tipo de cosas que mucho de eso lleva mucho químicos y cosas que son dañinas para la salud, pero eso se ha vuelto un hábito, y es un hábito insano. Es mejor comerse un buen churrasco de carne y no todas esas cosas que tienen todos esos preparados. Y entonces, como es moda o como es algo que ya se impuso en nuestra sociedad, nosotros repetimos esa experiencia. Un hábito insano, hermano, es algo que hace que maltratemos nuestro cuerpo y a veces ponemos la vida en riesgo. Es algo que atenta contra nuestra vida. Cuando pensamos en el mundo espiritual, la iglesia del Señor se ha llenado de hábitos insanos. Y yo en eso me voy a enfocar. El día lunes en la radio le daré otra dirección al tema. Pero uno de los hábitos insanos es la poca o nada de lectura de la Biblia. Y eso es dijimos que hábito es algo que se repite, es una conducta que se repite, y por todos lados donde vamos, vemos que la gente no está muy apegada a la lectura de la Biblia. Y es un hábito insano. Mire un poquito aquí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo lo estaba preparando a Timoteo para el ministerio. Y ahora le va a decir algo que iba a ser fundamental para su vida como predicador y como maestro en la Escritura. Y le dice Pablo aquí, capítulo 4, verso 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso tenía que ser como la columna vertebral del ministerio de Timoteo. Si yo no leo, si yo no me alimento de la palabra de Dios, no tengo nada para brindarle a la gente. Una de las cosas que sucede desde hace un tiempo en los púlpitos, que los predicadores hablan 15, 20 minutos y se terminó el mensaje.
Cuando empezaron a levantar vuelo ya aterrizaron, y la razón es que no tienen mucho para decir porque no leen la Biblia. Entonces no tienen mucho para decirle a su gente. Y hasta hay de cultos que nos enteramos que todo se basa en alabanza y en oración y testimonio, y no tienen predicación bíblica. Porque el pastor no está ocupado en la lectura, y si el pastor no hace eso, ¿qué podemos esperar del resto de la membresía? Entonces Pablo, para apuntalar el ministerio de Timoteo, le dice: ocúpate de la lectura. Lee la Biblia, escarba en lo profundo, no te quedes con la tapa que dice Santa Biblia, sino métete en las páginas y escarba y descubre las verdades y comparte esas verdades. Amén. Para que sean bendición. Amén. Eso es lo que sigue después. Él le dice: ocúpate en la exhortación. No puedes animar a tu pueblo, no puedes consolar a tu pueblo, no puedes edificar a tu pueblo, no puedes exhortarlo si no tienes lectura de la Biblia. Ustedes ya saben, le damos mucho uso, pero la idea, dice el profeta Amós, dice: mi pueblo fue, Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que está faltando hoy en los púlpitos, conocimiento de la Biblia. Entonces el pueblo no es edificado, no es exhortado. Y Pablo dice: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que la palabra de Dios sea explicada, que la palabra de Dios sea desarrollada. Eso es lo que hace siempre un predicador de sendas antiguas. El que no es de sendas antiguas da algo así muy superficial, no va a lo profundo. Por eso muchas veces usted va a ver que se explica un término en griego o en hebreo, no para demostrar que se conoce eso, sino para que se investiga, para sacarle el mayor provecho, mucho jugo a la palabra de Dios. Y ahora mire el verso 16. Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando le está diciendo ten cuidado de ti mismo, es cuida tu salud espiritual. ¿Cómo? Con la lectura, con la enseñanza, con la exhortación. Cuídate tú, tu salud, mantente íntegro. Y ahora le dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. La palabra doctrina, ustedes saben, significa enseñanza. Cuídate, no des una enseñanza contaminada, no des una enseñanza con error. Cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. Alimenta bien al pueblo, no le des comida enlatada, no le des comida en chatarra. Dale un alimento bueno a tu gente. Y ahora dice él aquí en este verso 16, dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué cosa se iba a salvar a sí mismo? Del error, de la apostasía. Si usted lee la Biblia y aprende la Biblia, usted va a evitar caer en apostasía. Dice, te salvarás a ti mismo de caer en el error, y los que te oyeren también no caerán en el error porque tienen una enseñanza buena. Así que, hermano, este se ha vuelto un hábito insano en nuestro tiempo. La gente no lee la Biblia. Los argumentos son muchos. Que vivimos en el siglo XXI, que la sociedad está muy agitada, que nuestra vida es muy agitada, que esto, ya conocemos todo. Pero lo que sí es real, hermano, es que estamos viviendo días de cristianos dietéticos, de cristianos, hermanos, que apenas se alimentan a veces un sábado, un domingo, y algún mensajecito suelto ahí en la radio, y no pida más alimento que eso en la semana. Y en esto, hermano, no podemos ser dietéticos. Necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, conocer de la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo más vamos a citar un libro de la Biblia desde el púlpito? Y ya se está explicando el texto y la gente está buscando. Todavía no encontró el libro. Entonces tenemos que aprender. Y tenemos que llegar rápido a los distintos pasajes de la Biblia, porque tenemos que saber dominar este libro. Esa es la espada, hermano. Tenemos que aprender a manejar la espada.
Y tenemos que nosotros ponernos ese desafío de aprender, de crecer. Esta verdad, hermanos, de Dios es maravillosa. Un hábito insano es la poca lectura de la Biblia. Otro hábito insano, ya sabemos, tiene que ver con el abandono de la oración. Se ha abandonado la lectura de la Biblia, se ha abandonado la oración. Volvemos ahí a Colosenses un poquito, pero ahora capítulo 4, versículo 2. Un poquito hacia su izquierda ahí, Colosenses capítulo 4 y el versículo 2. Dice la palabra: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí hay una palabra que nos desafía, dice perseverar en la oración. Porque somos, hermanos, a veces de tener una iniciativa de oración, pero ya se evapora rápido, abandonamos rápido. A veces, hermanos, la respuesta de Dios se demora, porque Dios se toma su tiempo. Y como bien dice la Escritura, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Hay cosas que nosotros queremos ya, pero Dios dice es conveniente esperar. Y entonces, como no llega en el tiempo que nosotros queremos, ya abandonamos la oración. La Biblia dice perseverar. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser insistentes. Y la oración tiene que ejercitarnos en la paciencia de saber esperar los tiempos de Dios para la respuesta. Dice aquí, hermano, perseverad en la oración, y aquí marca un error. Dice, velando en ella con acción de gracias. Usted note que cuando nosotros oramos, siempre pedimos a Dios, pedimos, pero no agradecemos casi. Muy rara vez se escucha expresiones de agradecimiento, de agradecer a Dios por la familia, agradecer por la congregación, agradecer por el trabajo, agradecer por la salud. Hay tantas cosas que deberíamos agradecer a Dios, sin embargo, ese ingrediente falta en nuestras oraciones, o aparece muy pocas veces. Y la Biblia dice, hay que velar en la oración con acción de gracias, hay que saber agradecer a Dios por todas aquellas cosas que nos da. Pero Pablo dice ahora también que hay que orar por la predicación de la palabra. Amén. Dice ahí en el versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Amén. Esta mañana estaba teniendo un contacto ahí con un pastor en Chicago, Estados Unidos, y le pedí al pastor que esté orando por citas divinas, para que ponga en nuestro camino este fin de semana personas que le podamos hablar de la palabra. Y nosotros deberemos predicar la palabra, pero alguien tiene que orar por los que predican. Dice Pablo, estén orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. Y eso, hermano, tiene una enseñanza ahí, que la oración abre puertas. La oración prepara caminos para que la gente llegue a conocer a Cristo como el Salvador. Abre puertas, las puertas de corazones duros. Y nosotros no podemos dar muchos testimonios porque no oramos mucho para que la gente se salve. No oramos mucho por los predicadores. Y nosotros sabemos, grandes predicadores de la historia como Spurgeon y otros tantos, hermanos, tenían como su ejército, sus guerreros de oración. La gente que oraba por la predicación. Muchos de estos predicadores, debajo de su plataforma, tenían ahí como una especie de refugio, y ahí estaban la gente de rodillas orando y el predicador arriba predicándole al pueblo. Y había resultado. La oración abre puertas, pero nosotros no estamos acostumbrados. La oración parece que se volvió un hábito insano. Ya se decían los antiguos predicadores, qué pocos cultos de oración que hay. La gente se presta más a un culto de alabanza, pero de oración ya no tiene tantos adeptos ese culto. Pero necesitamos ejercitarnos, hermanos. No debe volverse este un hábito insano. Tenemos que recuperar el terreno y orar, y orar, y orar, y
que se vuelva un hábito saludable, el estar orando. Hay un abandono de la lectura, hay un abandono de la oración, pero también hay un abandono de la casa de Dios. Y ahora voy a ir a la memoria de ustedes. Dice Hebreos 10:25, dice: no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Dejar de reunirse es una costumbre, dejar de reunirse es un hábito insano. El reunirse es bueno, el congregarse es bueno, el estar juntos en armonía, como explica el Salmo 133, eso es bueno, hermano, y eso le agrada a Dios, encontrarnos a nosotros juntos. Tenemos que congregarnos. Cuando dejamos de hacerlo se vuelve un hábito insano. Una brasa lejos del fuego comienza a apagarse lentamente. Nuestra vida espiritual se va a apagar si no estamos en comunión con otros hermanos. Es necesario que podamos compartir nuestra fe con otros, de vivir juntos con otros la fe, de animarnos en la fe. Somos, hermanos, gente muy propensa a desalentarnos por diferentes cosas. Rápidamente perdemos el entusiasmo. Pero cuando estamos juntos, unidos en la fe, nos volvemos más poderosos. Amén. Y nos animamos unos a otros, y nos entusiasmamos y nos motivamos. Y como bien dice la Escritura, mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Y necesitamos, hermanos, nosotros andar en ese camino de la fe. Dice la Biblia: no dejar de congregarnos. Algunos lo han tomado por costumbre, y dice: y justo cuando aquel día se acerca. Es decir, que cuando más cerca estamos del encuentro con el Señor, de la venida del Señor, algunos empiezan a enfriarse y a alejarse de la casa de Dios. Y cuando eso pasa, se vuelve un hábito insano. Eso tenemos que corregir. Y eso tenemos que ayudar. Los que somos más constantes en las reuniones, tenemos que animar a otros. Porque usted ya sabe, la Escritura habla que hay creyentes que son de doble ánimo. Entonces hay que tener un poco de paciencia y hay que saber motivarlos y hay que saber acompañarlos para que ellos sean buenos militantes en la fe. El abandono de la lectura es un hábito insano. El abandono de la oración es un hábito insano. El abandono de la congregación de la casa de Dios es un hábito insano. Pero también, hermano, se ha vuelto un hábito insano el dejar de predicar la palabra de Dios. Quiero que busque un poquito ahí el Marcos 5. El Marcos, el capítulo 5 y el versículo 19. Y vamos a usar ese pasaje para remarcar de que hay un abandono en la predicación. Todo este capítulo 5 habla de aquel hombre que vivía en los cementerios. Estaba endemoniado. Nosotros le llamamos el endemoniado gadareno. Recuerda que ese hombre andaba gritando y lo ataban con cadenas, con grillos y rompía todo. Hasta que se encontró con Jesús y su vida cambió. Y luego que todos esos demonios salieron de su cuerpo y se metieron en los cerdos, y los cerdos se tiraron al barranco, no soportaron vivir con los demonios. Ahora la gente lo vio a ese hombre en su cabal juicio, dice el Evangelio, la palabra que usa, cabal, juicio. Y ahora él está aquí con el Señor, dice Marcos capítulo 5, verso 18. Dice: y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Hoy hay un abandono, hermano, de la predicación. Pero todos nosotros tenemos algo que agradecer al Señor, principalmente nuestra salvación eterna. Amén. Y ahora, habiendo sido bendecidos con esa salvación eterna, tenemos que nosotros vivir dando testimonio de nuestra fe. Ahora, siempre estar al lado del Señor es lindo. El endemoniado se metió ahí en la barca y dice el verso 18, le rogaba a Jesús que lo deje estar con él. Quiero estar contigo, Señor.
ya me liberaste del diablo, ya estoy aquí, lleno de vida, quiero quedar contigo, tú eres mi fuente de bendición. Y el verso 19 empieza de una forma dura, dice que el Señor no se lo permitió. No se lo permitió porque le explicó a él y a nosotros también que lo salvó para una misión. Amén. Y la misión es ir y contarle a los nuestros cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Amén. Y todos nosotros tenemos un historial pecaminoso. Y podemos decirle a la gente, Jesús me salvó y me perdonó y aquel pecado. Y si nos encontramos con otros que pecaron junto con nosotros, ¿te acuerdas de aquello que hacíamos? Eso estaba mal. Pero Dios me perdonó, Dios me limpió, me lavó con la sangre preciosa. Y ahora vine aquí para contarles a ustedes del amor de Dios, de la salvación eterna en Cristo. Es eso lo que Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos. Ahora mire, hermano, los predicadores quieren ir lejos. Dicen, quiero ir a predicar a África. Quiero ir a predicar a Asia. Pero Dios dice, ve y predícale a los tuyos. Porque ellos saben cómo pecábamos. Ellos saben cómo andábamos en tinieblas. Ellos saben cómo vivíamos de espaldas a Dios. Y el ir y enfrentar a los míos y decirle, Cristo me salvó, el Señor me perdonó. Y ellos van a decir, pero yo conozco, pero tú eras esto y esto y esto. Ya conocemos toda tu vida. Pero aquí está, hermano, el primer paso. Ve y cuéntale a los tuyos. Ve y cuéntale a los tuyos, que ellos sepan que Dios es bueno, que ellos sepan que hay una salvación que es eterna. No nos conformemos a decir, voy a orar por mi familia. No, demos testimonio de nuestra fe. Amén. A mí me costó mucho, porque mi familia, todos mis parentescos, todos vienen del ateísmo. De las raíces del comunismo y del socialismo y de todo ese tipo de cosas donde no hay lugar para Dios. Pero con el tiempo empecé a predicar y me gané el respeto de todos y el reconocimiento de todos. Y hasta ahora que ya estamos grandecitos, todavía me preguntan sobre la fe. Uno de los parientes míos más conocidos, famoso por su tarea profesional, un día le llamé y le dije, estoy aquí en Uruguay y ahora predico a las 7. Y le digo, quiero que vengas. Hace ya un tiempo que no nos veíamos. Y él me dijo así, me dice, yo iría, dice, pero no da, digo. Anoche estuve en una reunión del Partido Comunista, dice, no puedo ir a la iglesia. Y yo le dije, sí puedes venir, porque aquí hay mucho lugar para los pecadores, así que... Y dice, voy a hablar con mi esposa. Y al final vino él y la esposa, y esa noche la esposa de él fue salva. Y cuando terminó la reunión, no me olvido más el mensaje que prediqué ese día. Aquellos que andaban de las manos de Mefistófeles, fue mi mensaje. Y cuando terminé de hablar, él vino y me dijo, yo no sabía que era tan lindo la palabra de Dios. Y después otro día vino a verme y estuvimos como 5 horas hablando y estuve ahí explicándole, derribando que todo ese concepto que él tenía equivocado de Dios era porque él tenía conocimiento sobre una religión, no sobre la Biblia. Y él pensaba que tal religión, ese era el cristianismo. Y yo me tomé tiempo, horas, y ahí estábamos tomando mate y le expliqué todo eso. Le digo, eso es religión, eso no es cristianismo bíblico. Un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios no hace ostentación de la opulencia, ni anda ahí con cosas, con platos de oro y cucharas de oro y todo lo que representa esa religión. El cristianismo va por otro lado. Y entonces, hermanos, ahí dice la Biblia, ve y cuéntale a los tuyos. En ese tiempo, hermano, que pude servir a Dios en el Uruguay, fue eso hasta casi 3 meses antes de conocerles a ustedes. En el año 2017 fue mi último, en el mes de abril, y yo empecé en el mes de septiembre con ustedes aquí. Y allí, hermano, hasta ese tiempo, 13 personas de mi familia llegaron a conocer a Jesús como el Salvador. Toda la gente
como la ciudad eran todos conocidos por la política y todo eso, cuando llegaban ahí, algunos que eran diputados y llegaban ahí a escuchar mis prédicos, la gente dice, hay que sostener las columnas porque si esto entra en la iglesia se va a derrumbar el edificio. Pero había un trabajo, hermano, como dice el Señor, ve y cuéntales a los tuyos, ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero hoy hay un abandono de la predicación. La gente abandonó la lectura de la Biblia, la gente abandonó la oración, la gente abandonó la casa de Dios, ya no se congrega con frecuencia, la gente abandonó la predicación. Y la gente abandonó también, hermanos, la misión misionera. Quiero usar un texto bien conocido para nosotros en Hechos capítulo 16. Si puede ir ahí un momento, Hechos el capítulo 16, versículo 8. Y les voy a leer ese pasaje y uno más y ya vamos a terminar. En Hechos capítulo 16, versículo 8. Dice así, hermanos, la palabra de Dios, Hechos 16, 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermano, tenemos que presentar dura batalla contra lo que se ha abandonado. La iglesia del Señor ha abandonado el campo misionero. Hoy no se levantan jóvenes en las congregaciones con ese deseo de servir en el campo misionero. Eligen otras opciones de trabajo o de estudio. La mayoría de los jóvenes no están pensando en el campo misionero. Hay un abandono, hermano, de eso. Mucha pereza en las iglesias, mucha indiferencia. A la gente le da lo mismo si la gente se salva o no se salva. Y hay que cambiar eso, hermano. Eso es andar de paso torcido. Y si nosotros tenemos una visión misionera y otros recuperan la visión misionera, pero nosotros somos una obra nueva y tenemos que instalar esa visión entre nosotros, el campo misionero, las almas que están allí. Y hay otros que abandonaron el campo misionero y esas iglesias tienen que recuperar esa visión. Y cuando recuperen esa visión van a desalojar la tristeza. Porque cuando la gente no piensa en el campo misionero, la tristeza gana lugar en los cultos, en las reuniones. No hay motivación. Pero cuando estamos pensando en alma, cuando predicábamos hace algunos sábados atrás que la iglesia primitiva pensaba en uno más, un salvo más. Y esa hermosa experiencia del eunuco en el desierto, y ahí fue Felipe el evangelista, por un alma sola se fue al desierto y se acercó al carro y le predicó, lo guió a Cristo, lo bautizó, hizo el trabajo completo. Y la iglesia, hermano, cuando no está en eso, la iglesia empieza a entristecerse, empieza a apagarse, y hay que desalojar la tristeza, hermano, y recuperar la pasión. Ahora hay algo, hermano, que nosotros necesitamos. Hablando de hábitos insanos, uno de los hábitos insanos es que la gente hace en la iglesia las cosas al tuntún, así nomás, vamos a ver lo que sabe. No, la iglesia del Señor tiene que aprender a planificar. Nosotros aquí, hermano, necesitamos sentarnos a planificar. ¿Cuál es nuestra meta como congregación? ¿Cuál es nuestra meta como familia? Amén. ¿Cuál es nuestra meta individual? Amén. Y empezar a coordinar líneas de trabajo. Hermanos, nosotros estábamos en el mes de marzo y abril ya como encaminándonos de nuevo y otra vez, ya estamos de nuevo. Y el Señor puso esa carga desde hace 2 semanas que siento eso. Tengo que sentarme con los hermanos a planificar. No hemos podido llegar los últimos 2 jueves. Yo quería hablar con los varones. Hermanos, tenemos que planificar. Amén.
Amén. Las cosas no se hacen así nomás, cada uno en su función, cada uno en su lugar, y nos animamos y nos potenciamos y vamos a conseguir grandes cosas. ¿Sabe qué, hermanos? Necesitamos, a algunos yo sé que les digo, hermano, tenemos un programa los lunes en la radio. La gente de nuestra iglesia no está involucrada en el programa. Entonces yo hablé con algunos hermanos, no es un programa de 2 o 3 que vamos a la radio, tiene que ser un programa de la iglesia. Amén. Y la iglesia tiene su WhatsApp, y la iglesia tiene su página, y los hermanos tienen su Facebook o cosas por el estilo, y hay que meter fotos y hacer ruido, hermano, del programa, que la gente... Amén, pastor. Recién le dije al hermano aquí, en el auto, hacer unos cambios y hacer ¿cómo es? Nuestro folleto para invitar solamente para el programa de radio. Amén. Y le expliqué y le mostré todo, le digo, tú puedes hacer eso, y él dice que sí, ya estoy contento con eso, porque quiere ir al fútbol y llevar, hermano, esos volantes con el horario, con la dirección de la iglesia y cómo escuchar la radio, y tenemos que enfocarnos todos en esa tarea. Amén, pastor. Porque si no van a decir, ese debe ser el vicio del predicador y el ayudante. No, hermano, y estos dos muchachos no tienen que hacer otra cosa, entonces van los lunes a la radio. No, hermano, vamos, y tiene que ser el programa de la iglesia, y tenemos que sentir ese programa como nuestro, y tenemos que entender que ese programa y los mensajes que damos pueden ser de bendición y salvación, y involucrarnos en eso. Eso es parte de la visión misionera, porque es el modo de llegar a gente. Amén. Necesitamos, hermanos, planear, porque cuando la iglesia de Cristo no planea, le abre las puertas al fracaso. Así es. Y ninguno de nosotros queremos fracasar. En alguna área de nuestra vida ya hemos fracasado y no nos gustó, no hemos disfrutado del fracaso. Por lo tanto, como iglesia no tenemos que fracasar, hermano. Pero hay que planificar, hay que sentarse y hay que orar. Y hay que empezar a ser protagonista, y hay que empezar a tener influencia sobre otros para que lleguen a escuchar el mensaje, entregar folletos, hermano, promover por las páginas, en la radio, en el WhatsApp, y hay tantos medios ahora para hablar de la palabra. Pero tiene que ser la iglesia que diga, bien, ¿quién se encarga del mensaje del WhatsApp? ¿Quién se encarga de alimentar la página con prédica? ¿Quién se encarga de llevar el mensaje por la radio? ¿Quién se encarga con los volantes? ¿Quién se encarga? Y todos tenemos que estar metidos y estar en esa visión misionera de que tenemos que ganar alma. Que hay un mundo que, como este varón macedonio dice, pásenos a ayudar. El mundo está mal, está en ruina, la familia está en ruina, la juventud está en crisis. Nosotros no escuchamos, y ellos están diciendo como el macedonio, pásenos a ayudar, pásenos a ayudar, necesitamos. Hermanos, donde estuvimos predicando el sábado, si ustedes escucharon, y pueden escuchar porque tengo todo guardado, esa gente que estaba años lejos del Señor, están tan agradecidos. Y ahora hicieron un sillón nuevo, dicen ahí para los que tocan el charango y el bombo, ahí tienen ya su lugar. Y vengan y predíquenlo. Y tengo aquí todo guardado, los mensajes preciosos. Amén, pastor. Porque la gente estaba lejos del Señor y ahora quieren entrar al camino. Y tenemos un Amén. tremendo ahí. Tremendo, hermano. Y así como ellos, hay otros en situaciones más críticas todavía. Dicen, pásenlo a ayudar. ¿Cuándo vendrán los de Maranata aquí? ¿Cuándo alguien me traerá una porción de la palabra? ¿Cuándo alguien traerá un alimento para mi alma? Un poco de pan de vida para mí. Amén. Hermanos, tenemos que enfocarnos en esto. Lo último que les quiero decir es esto. Ustedes se acuerdan cuando Pablo escribió a los Corintios, primera carta, capítulo 9, verso 24. Pablo dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Yo volví a pensar ayer en ese versículo. Dice Pablo, corred de tal manera que obtengáis el premio. Y pensaba en el podio, donde van a estar los vencedores, los que por su fe se han destacado y estarán allí en el podio de los triunfadores. Y pensaba en un atleta olímpico. A veces entrenan 4 años, algunos 8 años, hermano, y participan en una competencia. Y si logran, hermano, salir primero, segundo, tercero, van a subir al podio. Y yo pensaba ayer, hermano, esa gente entrena día y noche, 4 años, 8 años, para estar 2
dan el podio con una medalla o con un trofeo, que es lo que la recompensa por todo el sacrificio que ha hecho. Y hermano, nosotros deberíamos entrenarnos y trabajar y sudar mucho, aunque estemos un ratito nomás frente al Señor aquel día en el podio, el día de la recompensa, el día del tribunal. Amén, pastor. Este es tiempo para esfuerzo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a terminar con un Proverbios y me gustaría que lo puedan aprender. Se puede ir ahí y ese ya es el final de nuestro mensaje. Proverbios 27 y el versículo 17. Proverbios 27 y el versículo 17. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza. Algún día capaz que fue a la carnicería, y ahí estaba detrás del mostrador el carnicero, un cuchillo grande, y lo que ellos llaman la chaina, el hierro. Y le dice, ¿qué le corto? Y hace, ¿lo han visto eso? Dice, ¿qué le corto? ¿Milanesa? ¿Qué le corto? ¿Un pucherito? ¿Qué va a comer hoy? Y está ahí afilando tremendo cuchillo, hierro con hierro. ¿Qué es lo que dice este proverbio? Que tenemos que saber animarnos nosotros unos a otros, afilarnos bien para el trabajo. El hacha, hermano, desafilada, la Biblia usa la palabra embotada. Esa palabra embotada quiere decir un hacha que no tiene filo. Y usted le pega al árbol y le pega y le pega y le pega y no pasa nada, no avanza nada. Pero cuando el hacha está afilada, se mete en el corazón del árbol y hace su obra, lo corta. Nosotros como hermanos en la fe tenemos que saber animarnos, motivarnos unos a otros. Hierro con hierro se aguza, hermano con hermano, fe con fe, servicio con servicio. Y tenemos que movernos con los que se mueven. Porque si nos quedamos a mirar a los perezosos, ya vamos a querer sumarnos a ese grupo. Tenemos que aprender a movernos con los que se mueven. Amén. Animarnos, hermanos, unos a otros. Y pedirle a Dios que nos dé esa firmeza, que yo pueda animar a mi hermano, que pueda motivar a mi hermano, que no sea yo un tropiezo, que no sea yo, hermano, un témpano de hielo, que no sea un cubito en la vida de mi hermano, sino que yo pueda, hermano, motivarlo, que los otros recuperen el fuego, que tengan fuego de Dios para servir a Dios, hermano. Hierro con hierro se aguza. Hermanos, la iglesia del Señor por todas partes se ha llenado de hábitos insanos. Ya esos hábitos, hermanos, es lo que le ha robado la salud espiritual a las congregaciones, es lo que le ha robado la fortaleza a las congregaciones. Hermanos, los hábitos insanos han enfermado a la iglesia del Señor. La iglesia, hermano, ha entrado en enfriamiento por todos lados. La gente ha hecho un abandono de la lectura de la Biblia. La gente ha hecho un abandono de la oración. La gente ha hecho un abandono de reunirse. La gente ha hecho un abandono de la predicación. Y la iglesia ha abandonado el campo misionero. Ya las almas no les preocupan. Amén. Ya no hay pasión, ya no hay fuego en las congregaciones. Pero tomémonos, hermanos, de este proverbio. Hierro con hierro se acusa. Y seamos sabios y animémonos unos a otros y motivémonos a unos a otros. Amén. Ayudémonos a permanecer firmes. Pablo le dijo a Timoteo que vivíamos tiempos peligrosos. Son tiempos donde el diablo está atentando contra la salud espiritual de la iglesia. Y tenemos que animarnos y tenemos que motivarnos y alejarnos de todos los hábitos insanos y lucir como cristianos relucientes y victoriosos, y así juntos darle la gloria al Señor. Amén. Bueno, que Dios bendiga su palabra hoy. Y hermano Ramiro,